que tenemos son los deciles. Entonces, igual que los cuartiles, pues hace referencia a dividir nuestra fracción en datos iguales, pero los cuartiles lo dividíamos en 4. Y en los deciles los vamos a dividir en 10. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer acá un resumen. Deciles. Entonces, los deciles son 9 valores. Son 9 valores de la variable que divide el conjunto de datos ordenados en 10 partes iguales. Eso básicamente son los deciles. Entonces, como se divide en 10 partes iguales, quiere decir que cada parte corresponde a un porcentaje. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, la primera correspondería al 10%, la segunda al 20%, la tercera al 30%, la cuarta al 40%, al 50% hasta llegar al 100%. ¿Listo? Entonces, así los vamos a identificar. ¿Cómo lo vamos a hacer o cómo lo vamos a buscar? Voy a poner acá una serie de datos para que ustedes pues lo aprendan a hacer con el ejemplo. Entonces tenemos, ya voy a colocar los datos ordenados, ¿listo? No vamos a tener la necesidad de ordenarlos. Entonces tenemos el dato 25, 28, 30, 30, 35, 36, 37, 37, 38, 40, 40, 40, 41, 43, 48 y 50. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ¿Cuántos datos tenemos ahí entonces? Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y 20 datos. Vamos a hacerlo con estos 20 datos. Entonces, acá sucede lo mismo que en los cuartiles. Lo primero que tenemos que hallar es la posición. ¿Cómo se halla la posición en los cuartiles? ¿Quién se acuerda cómo se hallaba la posición en los cuartiles? Era lo de la fórmula Q. Sí. Lo de Q, K igual a K, N por N más 1. Listo, en esa la hallamos, pero cuando los cuartiles eran ¿qué? ¿Pares o impares? Exacto, los datos eran impares. ¿Y cuando eran pares? Era igual, pero sin sumar el 1. Exacto, igual sin sumar al 1. Entonces acá para los deciles funciona de la misma manera. Entonces, mire, tenemos que la posición... Bueno, ya vamos a hablar. Vamos a decir que el decil, que se va a representar con la letra D, supongamos, vamos a buscar el decil número 4. Entonces, va a ser la K, que va a ser la posición del decil. La letra N, que la letra N es la cantidad de datos, sobre, antes en los cuartiles se hacía por 4, este se va a hacer por 10, porque la idea es dividirlo en 10 partes iguales. Entonces, en esta vamos a hallar nuestra posición. Bueno, vamos a empezar a reemplazar valores. Recuerden, los deciles siempre los vamos a representar con la letra D. ¿Listo? Entonces, la letra K, en este caso,
hace referencia al número de decil que vamos a buscar, que, que es el número 4. El número de datos, ¿cuántos datos tenemos en nuestro ejercicio? 20. Exacto, tenemos 20 datos. Lo vamos a multiplicar por 20 y luego todo esto lo vamos a dividir en 10. Y luego pues ya hacemos las operaciones. Entonces, 4 por 20, ¿cuánto sería? 80. 80. Listo. Y ahora ese 80 lo vamos a dividir en 10. ¿Cuánto sería? 8. Exacto, 8. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese 8 va a ser nuestra posición. Entonces vamos a mirar acá. Voy a ampliar un poquito el cuadrito para dejarlo acá más claro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar nuestro número. Entonces vamos a contar. Entonces acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué quiere decir? Que este 37 sería nuestro 40%. Entonces acá este 37 que tenemos acá va a ser nuestro decil 4 o nuestro 40% de datos. Listo. Y así se van a ir hallando todos los deciles. Supongamos, vamos a hallar el... Señora. Una pregunta, digamos cuando dice de 4, ¿siempre va a ser así en la fórmula? Sí. Recuerde que este 4 que está acá, es el decil que queremos encontrar. Supongamos, voy a cambiarlo ahora que vamos a encontrar la posición número 8. ¿Listo? Entonces mira lo que sucede. Ya no va a ser el 4, sino va a tener la letra D, que significa decil. Ya va a ser el 8. Vamos a dar igual. Vamos a reemplazar la K que tenemos acá por el 8, porque es el decil 8 que vamos a buscar. La letra N, que es la cantidad de datos, esa sí no va a cambiar. Ni el 10, porque los 10 es la cantidad de deciles que se deben encontrar, que equivaldría al 100% de los datos. ¿Sí ves? Lo único que cambia, o sea, la fórmula va a ser lo mismo, lo único que cambia es la K según el número de decil que queremos encontrar. Eso es lo único que va a variar. ¿Listo? Entonces acá, decil número 8 sería igual. 8 por 20, ¿cuánto es 8 por 20? 160. 160. Exacto, y 160 dividido en 10, ¿cuánto nos daría? 16. Exacto, nos daría 16. Entonces ahora vamos a buscar acá el decil, el 80%, que sería el decil número 16. Entonces acá lo contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Sería este 41. Entonces dice que acá en esta posición se encuentra el 80%. Y así sucesivamente se van encontrando todos los deciles. ¿Listo? ¿Sí me van entendiendo? ¿Complicado? Señora. No, listo. Como no es complicado, entonces vamos a hacerlos entre todos. A ver si puedo correr. Ah, bueno, pero al correrlo sería el último 37 y el 41. Voy a dejarlo más hacia acá. Listo, a ver. Voy a empezar a llamar al azar. Clara, ¿cómo estás, Clara? ¿Bien? Listo, vas a encontrar el 10%. ¿Cómo lo harías? Tienes ahí, puedes escribir en la pizarra. ¿Cómo lo harías para hallar el 10%? ¿Es necesario que escriba en la pizarra?
O bueno, o díctame. Pero entonces voy acá acomodando para abrir campo. Entonces este es el 8. Bajarlo ahí un poquito amontonadito. Listo. Entonces, ¿cómo sería para hallar el 10% en los deciles? Pues primero colocaría de 10. Y después empezaría a utilizar la ¿De fórmula. 10 o de qué? Recuerda que los deciles, bueno, voy acá a hacerles un resumen. Los deciles van hasta el 100. O sea, son 10 números que van hasta el 100. Entonces tenemos acá el 10, 20, 30. Venga, si quieren los escribimos todos. 10, 20, 30, 40, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, y pues ya el 100%, pero ese nunca se saca. Listo, si vamos a hallar el 10%, ¿a qué número nos correspondría? Si tenemos que sacar 9 valores, ¿el 10% cuál sería? Entonces, ¿Sí, Clara, cuál sería el número? el 1. Exacto, muy bien, así como lo dijo Tomás, el 1. Listo, entonces, ¿cómo sería? Entonces, Entonces, de 1 igual a 1 entre paréntesis el 20. Sí. ¿Sí sabes de dónde sale ese 20? Sí, porque es el número total de valores que tenemos. Exacto. Sobre 10. Y ese 10, sí. Ese sí, la verdad no sé. El 10, recuerden que cuando está sobre 10 quiere decir que vamos a hallar deciles. ¿Listo? ¿Qué pasaba antes? Cuando era cuartiles, ¿qué número iba ahí? El 4 El 4. ¿Cómo son deciles? va el 10. El 10. Listo. Y ahora vamos a hacer las operaciones. Entonces, de 1 igual a A 20. 20. Entonces, después dividido sobre 10 sería 2. Sería 2. Entonces, ¿dónde lo ubicarías? En el 28. Exacto, en el 28. Entonces, ¿qué quiere decir? Que acá, Es el 10%. en este decil, en el 28, está nuestro 10%. Profe, yo sé que es una pregunta un poco tonta, pero ¿por qué se ubica en el 28? ¿Por qué se ubica qué? En el 28. ¿Por qué? No es una pregunta tonta, es una pregunta lógica, no puedes decir que es tonta. Mira, lo que sucede es que acá, mire, ¿sí viste la posición? Sí, sí, Cuando dice posición, quiere decir que esta formulita nos va a indicar el lugar donde está ubicado nuestro decil. ¿Qué quiere decir? Que nuestro 10% va ya. ubicado en el 28. Es ¿Sí que me entiendes? sé que había pensado, profe, que había más números del 25 hacia atrás, porque pensé que de pronto los tapaba allá. No, es el número. Mira, Dale, entonces acá por lo menos el 10% que nos dice que está ubicado en la posición 2, por eso contamos. 25 que sería la 1 y 28 que sería la 2. O sea, eso lo tienen que tener en cuenta. ¿Qué pasa? Con esta fórmula no quiere decir que estamos hallando el número que nos va a dar el 100%, sino estamos hallando la posición en donde está ubicada. Miren lo que sucede acá en el decil número 8, que estamos sacando el 80%, que es este 16. Entonces, ¿qué hicimos? Fue contar la posición 16, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, que se ubicó en el 41. ¿Listo? O sea, recuerden, la fórmula siempre nos da la posición donde debemos encontrar cada decil. Y listo.
Voy a indicarles de una vez la interpretación para seguir haciendo la interpretación. Entonces vamos a decir que estos datos corresponden al número del calzado. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el 10% de las personas calzan de 28 o menos de 28. ¿Qué va a pasar acá en el 40? El 40% de las personas calzan 37 o menos de 37. Acá el 80% de las personas calzan 41 o menos de 41. Entonces ese es como el análisis que vamos a hacer. Siempre el análisis se hace de acuerdo a lo que nos quieren preguntar. Si nos quieren preguntar por la edad, pues se hace el análisis por la edad. Si nos quieren preguntar de pronto por la cantidad de votos que tiene, ¿qué digo yo? La cantidad de votos favorables que tiene un candidato a la presidencia, podemos decir. Entonces, lo mismo se hace. Se han visto ustedes unas tablas que aparecen a veces que dicen que de una población encuestada el 40% dice que es favorable, desfavorable. ¿Se han visto esas encuestas que salen por las noticias? ¿Se les han puesto Sí, cuidado? profe. Esas encuestas las hacen teniendo en cuenta lo que vimos la clase pasada, que fueron las medidas de tendencia central y las medidas de posición. Entonces ellos tratan de buscar como un nivel para hablar en porcentajes. ¿Qué hacen ellos? Ellos obviamente cuando hacen esas encuestas no cogen a todos los colombianos a preguntarle, venga, ¿usted por quién va a votar o por quién no va a votar? Sino ellos lo hacen cogiendo un grupo pequeño. Y un grupo pequeño pues estamos hablando más o menos de 1000 personas. Y ya eso es lo que ellos llaman o a lo que se llama en estadística de muestra. ¿Listo? Porque imagínense encuestar a toda la población colombiana. Pues nos queda un poco complicado, ¿no? Entonces ellos toman una muestra y obviamente en estadística todo eso tiene un margen de error. No es exacto porque puede que la muestra que tomamos de pronto lleve a favorecer a alguien o a desfavorecer a otro tipo de cosas. Entonces esos datos que pueden variar. En la estadística pues hay datos que varían. Según, pues, según los resultados pues, que se obtengan. Listo, vamos a seguir. Entonces ya les comenté cómo se hacía el análisis verbal. ¿Listo? A ver, Valentina Gómez, sigues. Entonces saca el decil el decil del 50%. ¿Cómo lo harías? Pues se pondría la D, Sí, el 5. Profe, lo estás así. 5 igual 5, entre paréntesis el 20. sí, Listo, sobre 10, que es los deciles, ¿no? sí. Ay, ¿qué pasó? Se me ahorró. Espérame, ya le escribo. Entonces sería T5 igual a 5, 20 sobre 10. Sobre 10, sí. Listo, ahí vamos. Entonces, otra vez el de 5, ¿cierto? Sí, De 5 sería 100 100, dividido 10. sí, Dividido 10 y ya pues eso da 10, ¿no? da 10. Listo, ¿en qué posición lo ubicarías en la tablita? El 50, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el 40, ¿En el primero? sí, en el primero. Listo, en el primer 40. Sería el 50%. 50%. Listo, ¿cómo lo interpretarías? Recuerde que estamos hablando de calzado, ¿no? De la talla de los zapatos. Ay, pero ahí sí la verdad no sé. Listo, entonces recuerda, entonces, ¿qué quiere decir? Que de las 20 personas encuestadas,
El 50% de la población tiene una talla de zapatos 40 o menor de 40. ¿Listo? Entonces así se hace la interpretación. Nunca nos vamos a ir hacia el lado del mayor, o sea, hacia el lado de acá, hacia la derecha. Nunca nos vamos a ir hacia la derecha, sino siempre vamos a estar dirigidos hacia la izquierda. ¿Listo? A la hora de hacer una interpretación. Profe, es que no lo entendí. Después de encuestados el 50%. Listo, vamos a escribir acá en un enunciado. No, profe, es que no lo Profe, entendí. una Lo que pregunta. usted dijo. Sí he entendido, pero es que no entendí bien lo que usted dijo. Ah, listo, mira. Profe, esta clase la va a subir a la plataforma, o sea, el video. Sí, lo voy a subir. Ah, listo, gracias. Listo, bueno. Entonces, bueno, voy a escribirle acá para que me vayan entendiendo mejor. Estamos hablando que este ejercicio, estamos hablando del calzado. Del calzado, ¿no? Cuando hablamos del calzado, pues estamos hablando de la talla de los zapatos. Entonces, como les decía, siempre nos vamos a dirigir hacia lo inferior. O sea, no los datos que van hacia la derecha, sino hacia la izquierda. Entonces, para hacer la interpretación decimos, de 20 personas encuestadas, preguntándole la talla de los zapatos, el 50% de la población tiene una talla de 40 o menos de 40. Porque como esa es la interpretación que se hace. No podemos decir de 40 o más de 40 porque ya sería ir hacia la derecha. Entonces recuerden, siempre lo vamos a hacer hacia la izquierda, hacia donde va la flechita. Entonces, por eso decimos que 40 o menos de 40. Porque dentro del 50%, ¿qué quiere decir? Que están ubicados, en el 50%, que están ubicados todos estos números que están acá, incluido el 40. ¿Sí ven? Todos estos números que les puse en el cuadrito corresponden al 50%. ¿Sí me entendieron ahora sí? ¿La interpretación o no? Sí, señora. Listo. Bueno, Anaís, busca el decil número 90, el del 90%. ¿Cómo lo harías? Pues pondría de 9. Sí, voy a hacerlo acá, de 9. Igual a 9 por 20. 9 por 20. Dividido en 10. Dividido en 10. Lo cual daría 180. 9 por 20, ¿sí? 180. 9 por 20 da 180. Sí. Y 180 dividido por 10 da 18. Da 18. Listo. Y acá en los datos, ¿dónde lo ubicarías? Esperen, digo. En el 48. Exacto, en el 48. Entonces quiere decir que es el 90%. Listo, Ronald. Señora, ¿Cómo estás? Listo, ¿qué vas viendo ahí en la gráfica? ¿Qué vas notando al sacar los datos? la posición, Listo. Sí, te has dado cuenta nomás del 80 al 90, ¿cada cuánto estamos corriendo? cada uno. Exacto, cada uno no, uno de por medio, o sea, cada 2 estamos cambiando la posición. Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos acá a hacerlo a simple lógica. ¿Dónde estaría el 20% de nuestros datos? ¿En qué número? Segundo 30. En el segundo 30. Exacto, en el segundo 30 estaría nuestro 20%.
¿Listo, Ronald? Comprueba a ver si es verdad. Entonces realízalo por la fórmula. Entonces saca el 20%. D2 Sí, 2, abre paréntesis, 20 sí. sobre 10. Eso sería Entonces, ¿cuánto nos daría? 2 por 20 son 40 sobre 10 40 dividido en 10, y da 4. 4. Lo que sacamos por lógica, ¿sí tiene sentido o no? Sí, señora. Listo, entonces, Profe, ya... es 4, no 40. Ah, sí, perdón. Es 4, sí, tienes razón. Me fue ese cerito. Listo, entonces sí tiene sentido, ¿no? Entonces, ya por simple lógica podemos hallar los otros deciles. Vamos a escribirlos acá. Entonces, quiere decir que el decil 30, ¿en dónde va a estar ubicado? En el 36. En el 36. Sería el 30%. ¿Dónde nos quedaría el decil 60%? En En el el tercer 40. 40. Exacto, en el tercer 40. Nuestro decil 70. En el quinto 40. Listo, entonces acaba el 60%. Acaba el 70%. Y entonces, ¿dónde nos quedaría el 100%? En el último En el 50. segundo. En el último. Entonces, ¿consideran que se dividió los datos en 10 partes iguales? ¿Sí se puede afirmar eso o no? Sí, señora. Señora, Listo, de eso se tratan los deciles, así como dicen medidas de localización o de posición, buscarle como las posiciones que deben de tener cada uno. ¿Cómo lo hacemos? A veces pues con simple lógica, pues no se pueden sacar y pues se realiza la fórmula de la posición. Recuerden que la fórmula de la posición para los cuartiles, deciles y también los percentiles es la misma. Lo único que cambia es que en los deciles, siempre va a haber sobre 10, siempre va a estar sobre 10. En los cuartiles, entonces, ¿va a estar sobre qué? 4. 4. Y los percentiles, que no los hemos visto, ¿cuál cree que esté? El 100. Los percentiles, ese va a estar en el 100%. En el 100%. Ese va a ser parte del 100. Entonces, ustedes ya saben, cuando encuentren la fórmula y digan de pronto el 100%, ya saben a qué se está dirigiendo la pregunta, que es a sacar los percentiles. O si ven el 4, ya saben que son los cuartiles. ¿Listo? Esto es como para buscar una, pues como la misma palabra lo dice, una posición o un lugar, y todo va ligado hacia los porcentajes. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, ¿Preguntas? señora. ¿Dudas? No, profe. No, ninguna. Bueno, les quiero hacer una sugerencia, cosa que me pasó. Lo que sucede, a mí casi no me gusta que me envíen actividades vía telefónica. ¿Y por qué? Porque es que a veces se le pierden a uno las actividades o de pronto no las puede cargar. Por lo general, siempre cárguenlas a la plataforma. ¿Listo? ¿Qué está pasando? Envíen las actividades a tiempo. Después de tiempo, no vamos a empezar a recibir actividades. Entonces, les voy a dejar un tiempo prudente. Sin embargo, pues lo ideal es que ustedes la realicen en clase, pues para que no tengan trabajo extra.
Ustedes ya ahorita creo que en mitad de año empiezan lo que son las horas laborales, ¿o ya las iniciaron? Mitad de año. Listo, en mitad de año inician las horas laborales. Imagínense ustedes con clase y con horas laborales y dejando trabajo para después. O sea, lo ideal, ustedes traten de realizar todo en clase. Se les da el espacio, pues realicen. De pronto, si no alcanzan, pues ya ahí sí sacan un tiempito de más. Pero entonces, procuren hacer las cosas a tiempo y verá que nunca se van a ver afectados o de pronto se van a ver estresados. ¿Listo? Eso sí les recomiendo. Porfa, todo me lo envíen a la plataforma. De hecho, yo soy muy descuidada con el celular. Yo no soy muy pegada al celular. Entonces, yo no contesto ahí mismo. Eso sí, si necesitan preguntas, inquietudes o necesitan decirme cualquier cosa, pues yo voy a estar ahí atento. Pero ya saben, los trabajos por plataforma. ¿Listo? Sí, señora. Listo, chicos. Y eso es todo. Pues ya nos veríamos la próxima clase. ¿Listo? Entonces, que estén bien. Bueno, Bueno, profe. chao. Ah, Que profe, estén bien, chao. chao.